Hermanos, qué bendición estar aquí en esta mañana para exponer la palabra del Señor. Cuando a mí me toca predicar, prefiero cuidarme más. No me gusta cumplir con ese compromiso. A eso fue que el Señor me llamó hace muchos años. Vamos a orar. Señor, gracias por el enorme privilegio que es el poder reunirnos como iglesia. Este es un regalo que a veces no valoramos en su justa dimensión. Oh Señor, que el Espíritu Santo hable en esta mañana, que yo no hable lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu ha escrito en tu palabra. Oh Señor, dame tú las ideas, abre los corazones para que todos aprendamos. Que la gloria y la honra sea para Cristo en este culto. En el nombre de Él lo rogamos. Amén. Hermanos, se ha comenzado un estudio que abarca los meses de enero y febrero hasta ahora. Yo le decía al hermano Amós que el estudio de la iglesia es prácticamente un semestre en un seminario. Y todavía no se acaba el tema, es un semestre. Pero lo hacemos de una manera más condensada. Ahora, ¿por qué es importante estudiar acerca de la iglesia? Bueno, porque dependiendo del concepto que tú y yo tengamos de la iglesia, de esa manera nos vamos a relacionar con la iglesia y va a ser nuestra vida con la iglesia. Tristemente, alguien dice que nosotros tenemos dos tipos de doctrina. Tenemos una doctrina a nivel intelectual, es lo que decimos creer, a lo que le decimos amén y gloria a Dios, aleluya. Y la otra es la doctrina que practicamos. Tristemente, muchas veces no andan juntas. Decimos una cosa y vivimos otra. Y con respecto a la iglesia, eso es todavía mucho más peligroso. Y lo que estamos viendo hoy en medio del pueblo de Dios, como dice la gente, a mí me da grima. Uno ve y escucha cosas, hay pleitos en las redes sociales, discusiones. Lo que está sucediendo en muchas iglesias o llamadas iglesias no es bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo les voy a plantear un problema, una tesis y una pregunta que va a conducir la predicación, que se divide en dos partes. La segunda parte será el próximo domingo. El problema es que vivimos en una era donde la iglesia es vista como una ONG, un club social, algo que se inventó Constantino en el siglo IV, que la iglesia es el diván de un psicólogo, una empresa familiar. Algunos dicen, y suena bonito, la iglesia es un hospital en donde todos estamos en tratamiento. Eso suena muy bonito, pero eso no es bíblico. La iglesia hoy es cualquier cosa que la gente quiera inventar. Ahora, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es el planteamiento? Si apagan el celular que está sonando, yo se lo agradezco. El planteamiento es que la iglesia no es una reacción de Dios ante el rechazo de Israel, ni un plan B de Dios. Es el diseño maestro del arquitecto del universo. Algunos piensan que la iglesia Dios la creó porque los judíos rechazaron a Cristo. Déjeme decirle que dentro del plan de Dios estaba contemplado que los judíos rechazaran a Cristo. Si no, usted y yo no seríamos parte de la iglesia. Pero la gente cree que la iglesia es el plan B de Dios. El otro del Antiguo Testamento no le salió bien. Entonces, en vista de eso, Dios reacciona y dice, pues vamos a hacer el plan B. El asunto es que toda la historia, desde la creación hasta el final de la historia humana, es parte del plan de Dios. Y eso incluye a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si el mundo se está cayendo a pedazos,
¿por qué la iglesia de Cristo, a pesar de todas las persecuciones que ha sufrido desde Pentecostés hasta el día de hoy, sigue en pie? Porque su origen no es terrenal, sino es celestial y eterno, y eso se planteó en las dos primeras predicaciones, en la naturaleza de la iglesia. Hermanos, hay un coro que primero yo se lo escuché cantar a Visión Musical, porque ellos le hicieron una adaptación, pero es un coro que dice: en medio de las pruebas, la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar, para trabajar. Oh, gloria, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, sigue trabajando, porque no es de origen humano. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a ver en este mensaje? La iglesia en el plan eterno de Dios. La iglesia en el plan eterno de Dios. Y si ustedes me acompañan a Efesios capítulo 3, versículos 8 hasta el 11. Efesios capítulo 3, versículos 8 hasta el 11. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, decía Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, este versículo último habla del propósito eterno. En griego eso viene de tres palabras, y el significado es un diseño que atraviesa todas las edades. Dios no improvisó la iglesia cuando los judíos rechazaron a Jesús. Él ya la tenía en su mente antes de que existiera el tiempo. Hermanos, antes de que Dios creara todas las cosas, ya la iglesia existía en la mente de Dios. Es un propósito pretemporal, antes de que existiera el tiempo. Pero la iglesia también es parte de la elección soberana de Dios. Hermanos, la iglesia no escogió a Dios. Dios escogió la iglesia. ¿Qué dice Efesios 1, del 3 al 6? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La iglesia es elección de Dios. Hermanos, si a ti y a mí Dios nos hubiera dejado libres para elegirlo, nunca lo hubiéramos elegido. Nunca. Él nos eligió, nos llamó con un llamamiento santo. ¿Qué significa? Y eso lo dijo el hermano Amós en la primera predicación. La palabra eclesía, los llamados fuera para reunirse. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y hermanos, eso nos debe dar seguridad. Si la iglesia comenzó en el corazón de Dios, antes de que existieran todas las cosas,
en la eternidad pasada. ¿Usted sabe dónde va a terminar la iglesia? En la gloria. La iglesia comienza en el corazón de Dios y la iglesia va a terminar en la presencia física delante de Dios. Y eso nos da seguridad, porque no somos tú y yo quienes estamos agarrados de la mano de Dios. Es que Él nos escogió y Él nos preserva para que nosotros perseveremos. Qué bueno que no soy yo que me agarro de Dios. Porque imagínese usted, después que a la gente le da artritis, artrosis, hernias discales, y se agarra de Dios, hermano, se zafa. Es Dios quien nos tiene agarrados a nosotros. Un arquitecto no pone un ladrillo sin tener el plano completo. Dios es el arquitecto y la iglesia es su edificio. Y tú y yo somos los ladrillos. Cuando Dios comenzó a formar la iglesia, a llamar los ladrillos para formar la iglesia, ya Él como arquitecto, como diseñador, tenía la iglesia en su corazón. Pero mucho más, que dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 21. La iglesia en el plan eterno de Dios es un propósito pretemporal, existe antes del tiempo, desde la eternidad pasada, es la elección soberana de Dios, pero la iglesia es el escenario de su gloria. ¿Qué dice el versículo 21? A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, la iglesia no existe para entretenerte. La iglesia no existe para que tú te sientas bien. La iglesia existe para que los ángeles, para que los poderes de las tinieblas, para que el mundo sea testigo de la multiforme sabiduría de Dios. Mientras el diablo creyó que estaba destruyendo el plan de Dios, conquistando a Eva y a Adán, Dios le dice al diablo, le dice a los ángeles y le dice al mundo: esta es mi iglesia. Hermanos, tú y yo, la iglesia en su conjunto, somos el trofeo de Dios. El mundo tiene medallas, el mundo da placas, el mundo da pergaminos, y parece mentira, los deportes con la pelota más chiquita tienen el trofeo más grande, pero la iglesia es el trofeo más grande en las manos de Dios. Hermano, nadie podía, la gente dice no, porque la iglesia la inventaron los hombres para tener subyugados a los pueblos bajo el imperialismo. Hermano, la iglesia está compuesta por los libertados, no por esclavos. Nosotros somos nada más esclavos de Cristo. Nosotros no somos esclavos de ningún gobierno, ni de ningún sistema filosófico humano. Nadie, ningún ser humano podía. Hermano, imagínese la mente de Albert Einstein, las mentes más brillantes que ha tenido y pueda tener la humanidad, si ellos serían capaces de inventar todo el plan de redención e inventar la iglesia. Hermanos, la iglesia no cabe en mente humana. Ningún ser humano podía tener la habilidad y la sabiduría de crear la iglesia. Eso es creación de Dios, un plan eterno en el corazón de Dios, un propósito que Él tenía en su corazón que trasciende el tiempo, su elección soberana y el escenario de su gloria. ¿Usted sabe para qué nosotros existimos? Para la gloria de Dios. Para darle fama a Dios. Gloria es brillo, fama, notoriedad. ¿A quién debe darle gloria a la iglesia? A Dios.
De hecho, hay un coro que dice, en la iglesia la gloria es para Él. Con todo y garganta, pero canto. No solo la iglesia es parte del plan eterno de Dios, no es el plan B, sino que Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 18? Nosotros lo leímos y se habló en las dos predicaciones anteriores. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Cristo es el edificador soberano de la iglesia. No solo que Él crea y edifica la iglesia, sino de manera soberana. No solo que Dios nos eligió de manera soberana, sino que el formar la iglesia es parte de la soberanía de Dios. Nadie puede pedirle cuentas a Cristo de por qué Él hace en la iglesia lo que hace. Él es soberano. Note que dice mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. Él es el dueño, Él es el propietario. De hecho, el término Señor lo que significa es amo, dueño. Y la palabra siervo, que es una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento para los cristianos, significa esclavo. Así que la iglesia está compuesta por los esclavos de Cristo, que es el dueño soberano y creador de ella. De hecho, no dice la Biblia que Él puso a cada uno en la iglesia como Él quiso. Como Él quiso, no como tú y yo queremos. Y hay gente que dice, yo no sé por qué a mí en la iglesia tal. Es como Cristo quiere. Como Él quiso, es su iglesia. Y Él dice, edificaré mi iglesia. ¿Pero quién la edifica? Cristo. ¿Quién dice la palabra de Dios que es el que añade cada día a la iglesia los que van siendo salvados? Es el Señor. Él es el que añade a la iglesia. ¿Tú sabías que a ti y a mí nos pueden hacer miembros de la iglesia local y no ser miembros de la iglesia de Cristo? Son dos cosas diferentes. Yo voy a decir algo en la próxima predicación, por eso vamos a seguir ablandando las habichuelas. El éxito de la iglesia no depende de la estrategia de mercadeo del pastor, de los programas de la iglesia o de cualquier otra cosa. El éxito de la iglesia depende del poder edificador de Cristo. Hermano, lo que trae almas a los pies de Cristo a formar parte de la iglesia no es la habilidad tuya y mía para predicar. No es el carisma del pastor. No son los programas de la iglesia. Yo voy a esa iglesia porque me gusta la música. A ti quien te tiene que gustar es Cristo. Si primero no te gusta Cristo, te puede gustar la música y tú no eres parte de la iglesia. Hoy en día, si quieren aplicar reglas de mercadeo, las 7 reglas del éxito en el ministerio, 7 pasos para una iglesia exitosa. No, hermano, esto no es asunto de pasos ni de las reglas del éxito. Esto es asunto de que quien edifica la iglesia es Cristo. Él es el arquitecto, el constructor, el edificador soberano, pero también es el único cimiento. ¿Qué dice 1 Corintios 3:11? Primera a los Corintios 3:11. Me encanta el Señor porque a lo primero cuando tengo gripe comienzo a toser y después el Señor me lo quita. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Miren, hermanos, yo estudiando la palabra del Señor y estudiando para las predicaciones, yo me río a veces. Porque Cristo es el arquitecto, el diseñador, el que construye.
pero es también el cimiento. Cristo construye encima de Él mismo. Qué arquitecto e ingeniero tan extraño, ¿verdad que sí? Que es parte de los cimientos. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca sobre la cual descansa el edificio que es la iglesia. Y dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Como cristianos fundamentales, sostenemos que la roca que dice Mateo 16, 18, no es Pedro, un hombre falible, sino esa confesión que hizo Pedro de que Jesús es el Cristo, que Jesús es Cristo. Sobre Cristo mismo, la roca es quien descansa la iglesia. Por eso es que no puede ser destruida. No es sobre arena. El hombre sabio su casa construyó sobre la piedra que él escogió. El arquitecto, que es Cristo, y el ingeniero construye la iglesia sobre él mismo, que es la roca firme de los siglos. Si una iglesia cambia a Cristo por la psicología, la política, la prosperidad, por el emocionalismo, el sentimentalismo, en cualquier momento se derrumba, porque ha dejado el único fundamento sólido, que es Cristo. Hoy en día hay iglesias que han cambiado la predicación de la palabra de Dios por temas relevantes para la sociedad. Entonces usted se encuentra, vio un mensaje, la soberanía de Dios con respecto a Venezuela. Hermano, habla de Biblia. Dios es el soberano. Y lo que sucede en Venezuela, en República Dominicana, en Haití, en Estados Unidos, en Ucrania, es decisión y soberana de Dios. Pero no debe ser un tema de predicación. Ven, predícame de aquí. Saca los temas de aquí. Entonces quieren hoy tener temas relevantes para que la gente se sienta bien. Pero desde que se acaba el culto vuelven los problemas y se sienten igualitos porque no descansan en Cristo. Hermanos, Cristo es el edificador soberano, el único cimiento, la roca firme, sólida, sobre el cual debe echarse la zapata de la iglesia. Pero mire qué más es Él como fundamento. ¿Qué dice Efesios 2? 19 a 22. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo es el cimiento, el fundamento sobre el cual se vacía la zapata, que es la doctrina de los apóstoles. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre la enseñanza de ellos, que es la palabra de Cristo. Como quiera, el edificio descansa sobre Cristo. Es el cimiento, es la roca, y es sobre su doctrina que se edifica. Pero dice aquí que Él es la principal piedra del ángulo. En la antigüedad, la piedra angular determinaba la posición y el ángulo de toda la estructura. ¿Qué se hacía? En cada esquina se ponía una roca, una piedra. Y entonces se tiraba un hilo de una piedra a la otra para que el edificio quedara bien cuadrado. ¿Quién es la piedra angular? Cristo. Él es el diseñador.
es el ingeniero. Él mismo es el cimiento y es la piedra angular. Pero mire qué cosa. Desde el primer día vimos que la iglesia es su cuerpo. Usted ve que la iglesia todo es Cristo. Cristo, solo Cristo. Si la iglesia no está alineada con las enseñanzas de Cristo, todo el edificio saldrá torcido. Por eso el diablo ataca la doctrina bíblica acerca de Cristo. Hermanos, desde los inicios de la iglesia comenzaron a introducirse doctrinas en medio del pueblo de Dios, desde adentro y desde afuera, para tratar de socavar la persona de Cristo. Porque si yo logro destruir la doctrina, toda enseñanza bíblica con respecto a Cristo, destruyo la iglesia. Porque Él es el diseñador, Él es el cimiento, Él es la piedra angular y es su cuerpo. ¿Con quién debe estar alineada la iglesia? Con Cristo. En Inglaterra, la iglesia anglicana, el rey es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Primero era la reina. Todo el mundo pensaba que el hijo se iba a morir primero, porque mujer que duró. Pero el rey de Inglaterra, del Reino Unido, es la cabeza de la iglesia anglicana. Y hay que alinearse y trazan línea. Pues la línea la traza Cristo en la iglesia, porque Él es la piedra angular. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener mucho cuidado cómo hablamos de Cristo, lo que creemos de Cristo. Porque no solo nosotros nos vamos a relacionar bien o mal con la iglesia, dependiendo de el conocimiento bíblico que tengamos de la iglesia, sino que dependiendo también del conocimiento que tengamos de Cristo, eso va a afectar nuestra relación con la iglesia también. Cristo es el fundamento de la iglesia, el edificador soberano, el único cimiento, la piedra angular, en quien dice que debe construirse bien el edificio, debe coordinarse bien para que vaya creciendo como un templo santo en el Señor, en la piedra angular que es Cristo. Él es la piedra a través de la cual se tira esa línea. Cristo es la piedra angular. Para que la iglesia esté derecha, tiene que seguir la trayectoria que marca Cristo, la piedra que está en las esquinas, para que se construya de ahí para arriba. Hoy en día hay gente inventándose doctrinas. Siempre ha habido, y básicamente muchas doctrinas que hay hoy con respecto a Cristo son simplemente las viejas herejías con otro nombre. Por ejemplo, hoy hay una iglesia, hay una cantante muy conocida en esa iglesia que tiene una doctrina que se llama unicitaria. Bueno, esa doctrina hace unos siglos se llamaba modalismo. Y la predicaba un señor llamado Arriano, que causó muchísimos líos en la iglesia. Pero hoy se le llama la doctrina de unicidad de Cristo, de Dios. Es la misma herejía vieja con otro nombre. Hermanos, vamos a alinear nuestras vidas y la vida de la iglesia con lo que enseña Cristo y en la persona de Cristo. No en otra persona o en otra cosa. Tenemos nuestras vidas desalineadas y eso tuerce la iglesia. Pero también, aunque lo hemos visto, porque estos mensajes tienen la característica de que se entrecruzan y a veces se organizan. Cristo es la cabeza de la iglesia.
No solo la iglesia es el plan eterno de Dios, no solo la iglesia descansa sobre el fundamento que es Cristo, sino que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Qué dice Colosenses 1:18? Hablando de Cristo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y completar con el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo es la cabeza. ¿Qué significa que Él tenga la preeminencia, tenga el primer lugar? El lugar más alto en la iglesia lo debe tener ¿quién? Cristo. Él debe ser preeminente. Pero la palabra preeminencia también en el original griego significa no solo que es el primero, porque se puede ser primero entre sus iguales. No solo que Cristo es el primero y que está por encima de todos, sino que su posición es tal que nadie puede llegar a tenerla. No hay nadie que pueda llegar a tener la importancia que tiene Cristo. Hermanos, nadie debe desplazar a Cristo de tu corazón y de la iglesia. Tristemente, nosotros los evangélicos a veces pensamos que porque no tenemos cuadros en las paredes y algunas cosas, no tenemos ídolos. Los ídolos en el corazón son más peligrosos, porque como no se ven, creemos que no los tenemos. Mi hermano, mi hermana, todo lo que ocupe en tus pensamientos el tiempo que debe dedicarse al Señor es un ídolo. Todo lo que ocupe en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, el lugar que le toca a Cristo es un ídolo. La supremacía, la preeminencia, el lugar más importante debe tenerlo Cristo en la iglesia. Y eso de que Él es la cabeza significa que Cristo es la fuente de vida y la autoridad máxima y final en la iglesia. ¿Qué significa eso? En todo conflicto, en toda decisión, en todo lo que se vaya a hacer, hay que consultar a Cristo. Él es la cabeza, la autoridad máxima. Todo debe decidirlo Cristo. Y hay gente que no le gusta eso, porque eso humilla al ser humano. Dice, entonces yo no soy nadie en la iglesia, un esclavo. El alguien es Cristo. Él tiene toda la autoridad. Ninguna junta de diáconos, ningún concilio pastoral o de iglesias, ni asamblea tiene más autoridad que la palabra de Cristo. Hace unos años estuve conversando con alguien, vino del extranjero al país. Yo ni recuerdo bien cómo nos conocimos, pero fue vía internet. Comenzamos a dialogar y él me dice que pertenece a una iglesia episcopal. Y estamos conversando, él me dice, no, el sistema que nosotros usamos es que comenzamos una iglesia, le damos apoyo a esa iglesia. Si hay algún problema o conflicto, nosotros vamos y lo resolvemos. Yo dije, por ahí no es. Por ahí no es. Hermanos, la verdadera iglesia de Cristo, su única autoridad es Cristo. Nosotros por eso no tenemos concilios. Podemos reunirnos para participar en trabajos, en comunión, pero en cada iglesia local
Cristo es quien tiene toda decisión. Por eso nosotros somos congregacionalistas. Aunque eso es parte de la próxima predicación. Pero hermano, nosotros no tenemos papa. La Asociación de Iglesias Bautistas. Eso es para comunión, para trabajo. Podemos buscar su apoyo de la asociación para consejo. Pero quien decide todo conflicto en esta iglesia es Cristo por medio de su palabra. Entonces queremos tener, no, porque estuvimos hablando con el pastor fulano, entonces tenemos dentro de las iglesias 2 o 3 pastores, que esos son los matatanes. Donde esos 2 o 3 pastores llegan, todo el mundo tiene que respetuosamente, Señor, llegó el pastor fulano. O los diáconos decidieron. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el dueño de la iglesia, la cabeza, el más importante, la autoridad máxima de la iglesia? ¿Qué dice? Sí, pero fíjate que no. ¿Qué dice aquí? Porque siempre buscamos un pero y comenzamos como a querer santificar el pecado. El hacer cosas contrarias a lo que dice la cabeza, que es Cristo, es pecado, hermano. Hágalo quien lo haga y dígalo quien lo diga. Él es la autoridad máxima. Pero también nosotros reconocemos que dependemos de manera total y vital de Cristo. ¿Qué dice Juan 15:5? Un tremendo pasaje. Hermanos, yo les recomiendo ese pasaje de Juan capítulo 15 completo. Es importantísimo leerlo. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí se compara a él con la vid. Usted y yo somos simplemente para dar fruto. La parte de la vid de donde cuelga el fruto. La rama, o si usted quiere el bejuco. Cristo es el árbol. Pero él dice algo importante en este versículo al final. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, Cristo es la cabeza. La unión entre la cabeza y el cuerpo es vital, hermanos. Se hacen trasplantes de muchísimas cosas. Pero trasplantar la cabeza, y el lío es que la cabeza de la iglesia es Cristo y no hay manera de cortársela. En la iglesia no puede haber otra cabeza, solo Cristo. Dependemos de Cristo, de nuestra unión. Separados de Él nada podemos hacer. Hermanos, una iglesia sin oración para hablar con Cristo, sin la Biblia para escuchar a Cristo y sin dependencia de Cristo, es un cadáver organizado. Una iglesia que no entiende que Cristo es la cabeza y que depende de Cristo está muerta, por más silla, por más instrumento, por más micrófono, por más gente que haya. Es un muerto organizado. Puede tener organización, programas, pero está muerta. Podemos tener luces, sonido, gente, pero si no hay conexión con la cabeza, no hay vida. Lo que hay es muerte cerebral. Entonces, si ustedes vieron, yo envié al WhatsApp de la iglesia, el pastor Ogando falleció, fue desconectado y él tenía muerte cerebral. Algunos órganos siguen trabajando, están conectados a una máquina, mantiene respiración, mantiene quizás circulación. Su cerebro, el que gobierna el cuerpo, está muerto. Hermanos, si no hay una unión vital y dependiente de Cristo, que es la cabeza, se le puede llamar iglesia a ese grupo de gente, porque la palabra iglesia significa reunión o asamblea, pero no cristiana.
La verdadera reunión o asamblea de cristianos es un grupo de gente salvados por la gracia de Dios, que entienden que forman el cuerpo de Cristo y que dependen total y absolutamente de Cristo, que es la cabeza. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Y hermanos, ese fenómeno quizás no se nota mucho aquí en la República Dominicana, pero en los Estados Unidos hay un grupo de iglesias que están desapareciendo. Iglesias donde se reunían 10,000 personas, 20,000 personas están desapareciendo. Yo vi una que el templo va a ser demolido porque ahí lo que se meten son los tigres a oler, a inyectarse fentanilo y desapareció. Vendieron el local. ¿Por qué? Porque descansaban, su vida consistía en los programas, en atraer a la gente por el carisma del pastor, de los predicadores, por la música, por las luces. Hoy tenemos iglesias que llevan payasos. De hecho, hay una iglesia que antes de comenzar la predicación tienen una lucha libre. Tienen un ring en el templo. Y el pastor es uno de los luchadores, mire qué cosa. Y él cuando termina la lucha, entonces se pone la ropa y predica. Imagínese yo con una máscara aquí, con este cuerpo atlético que tengo. Se cae la iglesia, hermano. Hermanos, están descansando no en su unión con Cristo, que es la cabeza. No en que Cristo es el que tiene el lugar de preeminencia, de importancia, que es la cabeza, que depende de Cristo para todo. Hermanos, sin Cristo la vida de la iglesia se va apagando. Hermanos, y yo les soy honesto, ese es mi temor con las iglesias bautistas en la República Dominicana. Hay muchas iglesias bautistas que están descansando en otra cosa que no es en Cristo, que es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Y me temo que a menos que Dios haga un milagro y mande hombres y mujeres que dependan de Él, esas iglesias van a ir desapareciendo. Tengo ese temor, hermano. En resumen, como dijo un amigo abogado de aquí, para ir concluyendo con mi conclusión, la iglesia cristiana fue planeada por el Padre, comprada por el Hijo con su sangre y es sostenida por la autoridad del Hijo por medio del Espíritu Santo. Y yo quiero dejarte una pregunta y no me la contestes aquí, contéstasela a Dios. Porque a veces se hacen preguntas desde el púlpito y somos muy rápidos para decir sí, amén. Y no analizamos la pregunta y la vida a la luz de esa pregunta. Una pregunta. ¿Es Cristo el centro de tu vida como lo es de la iglesia? Porque para que Él sea cabeza de la iglesia, debe ser cabeza de cada uno. Del hogar y de cada uno en lo individual, para que lo sea del conjunto. Y hermano, aunque no lo tengo escrito aquí en el mensaje, pero hay algo que se dijo, creo que el hermano José Manuel lo llegó a decir, el hermano Amós. La iglesia de Cristo es iglesia cuando se reúne. O sea, es una asamblea, es una congregación cuando se reúne. Por internet, realmente la palabra iglesia no aplica. Cuando el COVID, nosotros lo hacíamos así porque las autoridades. Pero hermano, cuando usted se pueda reunir, reúnase, que ahí es que usted es iglesia. Es parte, somos iglesia, reunidos, una asamblea, una congregación, una reunión de santos. No busques una iglesia que te agrade a ti. Busca una iglesia donde Cristo sea el fundamento y la cabeza.
Y yo le agrego a esta frase, para la gente que se muda y se va a otros países y se va a otros pueblos, no busques una iglesia cerca de ti, busca una iglesia cerca del corazón de Cristo. Dios les bendiga.